Señores, si usted quiere vender o comprar una propiedad, Perú Sodevis tiene lo que usted necesita. Vende ahora y vende desde hace 37 años. Son líderes en el mercado inmobiliario y cuentan con las mejores propiedades en San Isidro, en Miraflores, en Barranco, en Chacarilla, en La Molina y los alrededores. Además, por supuesto, de Punta Hermosa, Asia y Santa María. Tienen casas y departamentos con terraza, con vista al mar, con vista al golf, por supuesto con vista a los parques y también locales comerciales y oficinas. Sodevis cuenta además con una oficina a su servicio que tiene asesoría legal y además la mejor cartera de clientes. Puede visitar su página web o llamarlos al 998-138-229. Perú Sodevis sí sabe, se lo recomendamos. Bueno, hemos convocado hoy al ex procurador anticorrupción, al doctor Cristian Salas, porque con todo este tema de Petroperú hay muchas cosas que no se entienden y yo quiero entrevistar al doctor Salas porque los procuradores solían, y espero que siempre, su mayor obligación es defender al Estado peruano, ¿no es cierto? Esa es la obligación de un procurador. Y usted ha sido procurador anticorrupción. Y entonces tengo muchas preguntas que hacerle, doctor Salas. Bienvenido al programa. Buenas noches, Milagros. Huele muy mal en Petroperú. Algo raro está pasando. Primero, por supuesto, se revela en un reportaje que el señor Hugo Chávez hoy niega. Se ha reunido varias veces con esta lobista, con esta señora que ya no sabemos qué papel cumple en todo este engranaje político que se llama Karelyn López. Pero además hay otra noticia que es grave. El programa Panorama sugiere que Hugo Chávez, que Samir Abu Daye, empresario además que vende biodiesel hace muchos años en nuestro país, y la señora Karelyn López coinciden en una cita a Palacio de Gobierno. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo llegamos a la verdad? Le hago esta salvedad porque Hugo Chávez dice que no conoce a Samir Abu Daye. Samir Abu Daye dice que ni en pelea de gallos lo ha visto, que ni siquiera se lo cruzó en Palacio de Gobierno. Bueno, él no lo dice su entorno y los comunicados de su empresa. Karelyn López, por supuesto, niega todo y el presidente, en boca de su abogado, ha dicho que él no ordena ni licitaciones ni cosas parecidas desde Palacio, que para eso están las instituciones. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a la verdad después de esta noticia aparentemente criminal? En estos casos, normalmente tenemos que plantearnos hipótesis. Y en este caso, la hipótesis, ¿cuál sería? Funcionarios públicos, particulares, se habrían estado reuniendo para defraudar al Estado, sea para direccionar una obra, una contratación, obtenerla irregularmente, etc. Hipótesis. Otra hipótesis puede ser que han estado traficando influencias para favorecer a otro. Sí, son hipótesis que se trabajan. A partir de la hipótesis, recién la Fiscalía define cómo descubrir ello. Entonces, ¿cómo no descubrir eso? Primero, ¿cómo no descubrirlo? Cuando dejamos de investigar, cuando dilatamos el inicio de investigaciones o cuando buscamos preguntarle a los sospechosos qué pasó. Esa no es la forma de investigar. Ellos podrán decir lo que sea, están en su derecho, incluso hasta podrán guardar de silencio. La Fiscalía investiga levantando secreto de comunicaciones para ver si en ese periodo cruzaban comunicaciones o no. Muy interesante. Eso, la Fiscalía... O sea, triangular, digamos, el secreto de comunicaciones de Chávez, de Abu Daye y de Karelyn. Eso. ¿Ya? La Fiscalía investiga documentos. Pero no puede investigar el secreto, no puede levantar el secreto de comunicaciones del presidente. No, al presidente todavía Nadie lo puede tocar. Ya hay incluso un pronunciamiento de la Fiscalía de Nación, con el cual no estoy de acuerdo, pero que es un pronunciamiento finalmente. ¿Qué otra cosa? Registros, cuadernos de visitas, registros de ingreso a la institución. Esto es muy importante porque a partir de ahí podemos ver si han habido o no reuniones entre estas personas. Analizar el procedimiento de contratación. Esto es vital, porque si en el procedimiento de contratación encontramos ciertas inconsistencias, irregularidades, que se saltaron las formas, etcétera, podemos encontrar indicios. Entonces, a partir de ahí, la Fiscalía va armando una hipótesis más sólida. Pero por ahí va la investigación, no preguntándole a los sospechosos, no dilatando las investigaciones, porque mientras más tarda la Fiscalía en investigar, la verdad se escapa, se va. Entonces, por ahí va el camino. Ahora,
Correcto. Además, hay como Bruno Pacheco ahora dice, ¿no?, que el secretario presidencial, que ahora dice que Carelín era casi pues una mamanuela. Hugo Chávez, el de Petroperú, dice que Carelín quería pedirle plata para la Teletón. O sea, se van cruzando guiones de repente, no lo sabemos, o quizás es verdad lo que dicen, ¿no? No. El señor Bruno Pacheco dice que los $20,000 era de sus hermanos, etcétera. Pero en el caso concreto de esta adquisición que ha causado y que causa tanta sospecha, tanto escozor, la sospecha sería de que después de reunirse con Castillo, Samir Abu Daye logra finalmente ganar adjudicaciones, ¿no es cierto? Esa sería una hipótesis de trabajo tanto para la Procuraduría como para la Fiscalía. Ya, y entonces ahí yo empiezo a entramparme un poco, porque, a ver, este señor Abu Daye gana una primera licitación por un monto de 200... A ver, primero, para la adquisición de 280,000 barriles de biodiesel por un monto de $74 millones, la gana el 21 de octubre del 2020, del año pasado. Por el escándalo, por el reportaje, porque en verdad es un escándalo que se conoce casi a fin de año, se anula este. Pero luego él gana se adjudica otra adquisición de 300,000 barriles por un monto de 84 millones. Y esto lo gana entre el 5 y el 1 de enero. Entonces, mi pregunta es, si en verdad lo anterior, estaba todo medio raro, ¿por qué luego él, y estaba medio raro porque dicen que Contraloría no hizo control concurrente, que no había notario, que en el lapso de media hora creo que se cambió, se anuló y luego se volvió a convocar, ¿no? Usted sabe todo el caso. ¿Por qué luego él gana y por qué luego se abre, Petroperú abre sus cartas y luego él gana una adjudicación donde participan empresas extranjeras? O sea, mi pregunta es, ¿por qué antes todo era todo oscuro, aparentemente nadie sabía nada y participaban los que podían participar? ¿Y por qué recién después de este escándalo Petroperú abre la ventana y baja la cortina? ¿Qué pasó antes con Petroperú? Hay varios aspectos importantes en tu pregunta. El primero, la Fiscalía tiene que tener en cuenta que hay explicaciones que resultan absurdas, ¿no? Esto de que la señora López ingresa a una institución, a Palacio, buscando donaciones para una Teletón, o sea, eso es una explicación absurda. ¿Quién hace eso? O sea, en Palacio cualquier persona ingresa sobre pretexto de buscar donaciones. A Petroperú, que es una institución tan seria, tan cerrada, ¿cualquiera busca llegar al directorio para pedir un donativo así de fácil? No, es imposible. Eso es una explicación absurda. Partamos por ahí. Correcto. Lo otro. Y no solo va una vez, va 7 veces a Petroperú. Claro. Okay. Y a Palacio no sabemos cuántas. Ahí en ese punto, esta señorita, hay que profundizar mucho. La Fiscalía tiene que profundizar mucho ahí, porque la presencia de este nombre en varios hechos vinculados a contratos con el Estado, incluso contratos de personal o designación de personas como funcionarios, tiene un dato de sospecha muy fuerte. La Fiscalía tiene que profundizar ahí, primero. Segundo, en relación a tu pregunta, ¿por qué en un primer momento se anula un contrato a favor de esta empresa y luego esta empresa termina ganando otro? Se anula, me queda claro, por el escándalo periodístico. Así es. Ya. No, y por algo, o sea, en este gobierno estamos viendo que se está designando mucha gente improvisada, mucha gente que no tiene la experiencia ni las capacidades o calidades para estos cargos, pero también se está ingresando gente que cree, está segura de que el país, el tesoro público es su chacra. Entonces, esta gente, por el cargo que pueden tener, se onubila. El poder enceguece hasta el más ilustrado, y a mucha gente estas calidades peor. Entonces, esta gente cree que, por ejemplo, ¿no? No, este proceso está tan ya muy evidente lo que estamos haciendo que lo anulamos y se acabó, no hay delito. Falso, falso, porque los delitos de colusión, de negociación incompatible, de cohecho, se consuman no porque el contrato se firmó, se consuman por el pacto colusorio, por la finalidad que se tuvo para llevar adelante ese proceso. Entonces, si es que la Fiscalía investiga bien y encuentra nexos desde un inicio que motivaron estas irregularidades, tiene su caso.
No necesitas un contrato firmado para decir, mira, se causó un perjuicio. No. Pero, doctor no Salas, el caso se anula básicamente por el escándalo mediático. Ya, y entonces luego vuelve a licitar, vuelve, no sé si la palabra sea licitar, pero vuelve a participar de la adjudicación, porque si finalmente no se logra adjudicar esos millones de barriles, todos los grifos de Petroperú iban a quedar desabastecidos, para empezar. O sea, el escándalo hubiera sido peor después. Y entonces mi pregunta es, ahí la empresa de Abu Dhabi participa de una adjudicación con varias empresas internacionales y logra adjudicarse, en efecto, por segunda vez estos 84 millones. Pero en el interín sale este reportaje, que a mí, digo, ¿qué rayos es esto? Sale que durante muchos años Petroperú le ha estado vendiendo a Gumbor. Y Gumbor, señor Salas, es casi yo pienso que es Odebrecht. O sea, yo leo el informe de Páez y digo, este señor Raymond Cajut me recuerda a Marcelito Odebrecht. ¿Por qué? Porque él admite que ha pagado 22 millones de dólares de sobornos a Ecuador, a Petroecuador. Mi pregunta es, ¿usted cree posible que le pague a Ecuador y no le paga a Petroperú? Ese es un buen dato, pero eso es lo que llamamos dato de sospecha. Es decir, ¿y la Contraloría dónde está? ¿Ese dato justifica la intervención de Contraloría? Sí. ¿Ese dato justifica la apertura de una investigación a nivel fiscal? Por supuesto que sí. Y ya será una investigación donde se logre demostrar o acreditar si es que el mismo modus operandi empleado por esta empresa en Ecuador se aplicó en Perú. Ya en la investigación, pero ¿de qué aceptó en el Congo y aceptó en Ecuador y no aceitó en el Perú? Dato de sospecha, correcto. Total, ¿no? Sí, dato de sospecha. Y además entra, como dice el periodista, 170 veces al Perú. ¿A qué venía tanto? ¿A tomar pisco sour? ¿A comer ceviche? No creo. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque cuando uno revisa el historial de las adjudicaciones de Abu Dhabi, uno chequea que él le vende a Pluspetrol, le vende a Repsol, pero, oh, sorpresa, no le vende a Petroperú. Y a Petroperú solo le vende Gumbor. Y solo cuando se caen las compras de Gumbor entra Abu Dhabi. O sea, ¿en qué estamos? Claro. Estos datos de sospecha lo que tienen sí o sí que dar inicio es a una investigación fiscal. Y la Fiscalía, a través de actos de investigación pertinentes e inmediatos, tendría que recabar toda la información. Mientras no se accione, mientras la Fiscalía no intervenga, los documentos desaparecen, los teléfonos se pierden, ¿sí? Sí, claro, entonces, o se entregan sin nube. ¿No? Entonces, la Fiscalía tiene un rol importante que desempeñar acá. ¿Y dónde queda la Procuraduría? Bueno, creo que en los últimos años no hemos tenido una acción muy decidida de los representantes de la Procuraduría y las miradas en realidad tenemos que enfocarlas en la Fiscalía, ¿no? Es la Fiscalía el Contralor está muy mal parado en toda esta historia, ¿no? Porque Petroperú, perdóneme, no es una fábrica de salchichas. Petroperú es de hecho la empresa que trabaja con más millones en nuestro país, ¿no es cierto? Es una gran caja. ¿Dónde estaba el Contralor en toda esta historia? Sí, bueno, en realidad Petroperú por años ha sido una de las empresas más eficientes del Estado peruano, importantísima. Y no puede ser que Contraloría no esté ahí. ¿No es cierto? Es imposible. Y que luego se excuse de que no hizo control concurrente, que qué raro. No. Es imposible pensar así. Y mi última pregunta, la Fiscalía Anticorrupción ¿no podría pedirle una declaración a este señor Raymond Cajut que está ya cantando sobre las aceitadas que hizo en América Latina? ¿No le podría preguntar sobre si aceitó o no a los directivos de Petroperú en el pasado? Puede tomar su declaración testimonial en la investigación que se abra acá. Puede hacerlo acá. Pero es que él está declarando en Nueva York. No, claro, pero tiene que abrirse primero una investigación acá que justifique que la Fiscalía Peruana, vía cooperación internacional, pida esa declaración. No es cierto. Mismo Odebrecht. Así es. Esto huele mal, ¿no? No, sin duda. Los datos de sospecha son graves. Bueno, le agradezco mucho. Le agradezco, pero yo siento que el procurador, el fiscal, todos están dormidos. No, aquí, lamentablemente, las autoridades encargadas de la investigación, no solo en este caso, Milagros, sí. Todos los fines de semana, desde que este gobierno ha asumido, tenemos casos de presunta corrupción. Correcto. Y hasta ahora, mira, todos los meses que han pasado, no pasa nada. No pasa nada. Algo está pasando mal, algo huele muy mal a nivel de investigación. ¿Y en su teoría qué está pasando? Pues lamentablemente estamos ante un mensaje claro de impunidad, que es propio de prácticas corruptas que en chiquito hemos visto a nivel de gobiernos regionales en todo el país. O sea, impunidad
para aquellos que están en el poder. Y cuando ya recién las autoridades se deciden investigar, no hay nada que encontrar. Muy bien, clarísimo. Ha sido el ex procurador Cristian Salas poniendo los puntos sobre las IES. Ahora voy a ir a la pausa y voy a regresar con César Gutiérrez. César Gutiérrez ha sido presidente del directorio de Petroperú. Y bueno, vamos a tratar de entender este tango que hay entre el diésel, el biodiesel, ¿no es cierto?, entre las compras y las adjudicaciones millonarias. Y por supuesto le voy a preguntar sobre esta empresa a la que todos tienen que grabarse este nombre, Gunvor. Gunvor. Ellos han admitido que aceitaron a Petroecuador. Ahora, ¿van a admitir o no que hicieron en el Perú? Mi sospecha personal es que también hicieron cosas feas en el Perú. Después de la pausa, el señor César Gutiérrez. Ya venimos. Hemos mantenido una reunión de más o menos una hora, en el curso del cual naturalmente la pregunta más recurrente es ¿cuándo va a dar entrevistas a la prensa libre? Hizo mea culpa y que haría ajustes, pero lo habló y lo mencionó en términos muy generales. Y que luego de esos ajustes empezarían las rondas de entrevistas, como él dice, a partir del próximo año. Él ha asegurado que, entiendo que a partir de enero, es lo que entendí, va a comenzar a ofrecer entrevistas periodísticas.